Aviso: los personajes de Naruto y de High School de XD ni el fin no son míos, debe ser correspondido. Autores abajo en la descripción está el link del autor del fic y de la historia. Comencemos con el fic. El exiliado Gremory. Capítulo 3. Colapso. La oreja de zorro de Natsumi se crispó cuando miró a los dos nuevos miembros de la nobleza que Naruto había recibido unos días antes. Un espíritu lobo femenino, que terminó convirtiéndose en su caballero, un año más joven que ella y Naruto, con cabello y pelaje plateados, y un hombre humano, que también era un caballero con un equipo sagrado que le permitía canalizar un rayo a través de todo lo que tocaba. Que tenía cabello castaño y ojos de ónice. En cuanto a los engranajes sagrados, no era Longinus pero tampoco era exactamente débil. Naruto suspiró ante el odio apenas oculto que Ken tenía hacia él, aunque no podía entender de dónde había salido. Él había reencarnado tanto a él como a Sayuri cuando estaban cerca de la muerte, debido a la desnutrición y las heridas. Aunque mientras Sayuri parecía estar agradecido, Ken lo desprecia absolutamente. «Ken, ¿puedes ir a buscarme una toalla?», preguntó suavemente y con una burla. El chico de cabello castaño se dio la vuelta y salió de la habitación. Al escuchar a Natsumi caminar junto a él y soltar un resoplido inusual, inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a la chica. Al hacerlo, levantó una ceja cuando ella se sonrojó con un tono rojo bastante sólido y trató de ponerse de pie y parecer más adecuada como Gracie. ¿Entiendes su comportamiento?, le preguntó a la chica suavemente. La actitud de Ken obviamente pesaba mucho en su mente. «Ese tristemente no lo hago, Naruto-sama», murmuró, mirando intensamente la puerta incluso con su tartamudeo nervioso. Naruto gruñó y se puso de pie mientras hojeaba su cuaderno, tratando de ver el daño que el té derramado había causado antes de gruñir de ira y tirar el libro ahora arruinado en la papelera al lado de su escritorio, moviendo la mano después de hacerlo para intentar conseguir algo del té fuera de ella. «Pasé semanas en esa investigación», murmuró abatido. Natsumi, al ver su expresión ligeramente abatida, gruñó en su garganta antes de tomar su mano. Desafortunadamente, antes de que pudiera, un repentino ataque de nerviosismo la hizo retroceder antes de hacerlo y tosió ligeramente para llamar su atención. «Creo que Benelana-sama te llamará a cenar pronto. ¿Quieres que vaya a buscar a Sayuri-sana y Ken también?», preguntó y, con el asentimiento de Naruto, salió de la habitación en busca de los dos caballeros. Después de preguntar por algunas criadas que se rieron misteriosamente cuando dijo que a Naruto-sama le gustaría que se unieran a la cena, finalmente encontró a Sayuri haciendo ejercicios de entrenamiento en un jardín a las afueras de la mansión. Sonrojándose tan rojo como el cabello de su maestra, Natsumi solo logró tartamudear algo ininteligible por la vergüenza antes de que Sayuri volviera a su altura máxima y sonriera pícaramente con un guiño. «Sé cómo encontrarlo ahora, gracias por la ayuda, Taichou», dijo con confianza mientras se alejaba de la chica Kitsune casi sobrecalentada. Hinchando las mejillas avergonzada, se dirigió hacia donde sabía que Ken estaría a partir de las 8 o más veces que él hizo este truco en particular. Dicho truco es que él diría que haría algo por Naruto y luego terminaría completamente la tarea e iría a la biblioteca. Al llegar a la biblioteca, entró sin reservas y vio a Ken en el fondo de un libro, como de costumbre, aunque, por alguna razón, la cantidad de libros que rodean la anatomía del diablo y sus pares la llenaron de preocupación. Aporreando su pie para llamar su atención, sonrió demasiado inocentemente. «¿Esos son algunos libros interesantes que estás leyendo? ¿Esos temas captan tu interés?», preguntó inocentemente. Su tartamudeo nervioso típico aparentemente se borró mientras estaba sola en la biblioteca con el niño. «Oh. Es la reina tímida. Dime, ¿recuerdas quién eras antes de que el diablo te impusiera esta personalidad?», preguntó desagradablemente mientras se levantaba y Natsumi sintió que su sonrisa se tensaba. «Me temo que no sé a qué te refieres», Ken comenzó inocentemente, golpeándose el labio inferior con el dedo en una acción que había visto hacer a Rias en la cena hace 2 días. «Por supuesto que no», escupió enojado. «Debe ser su magia demoníaca, probablemente demasiado fuerte para que tú patéticamente pueda manejarla», gruñó con ira. «¿Estás tratando de decir que Naruto-sama me ha lavado el cerebro para su propio beneficio?», preguntó, sin saberlo, comenzando a liberar la menor cantidad de intención de matar, ki. «Por supuesto. Es un demonio. Nos obligó a convertirnos en demonios también. ¿Estás diciendo que querías eso?»,
Querías convertirte en algo odiado por todo lo que existe. Ser forzado a convertirse en la personificación del mal para algunos idiotas retorcidos. ¿Propia agenda? Le gritó a la reina, cuya sonrisa desapareció de su rostro y dejó dos glaciares dorados congelados en lugar de sus ojos. Tendría cuidado de cómo hablas sobre Naruto-sama. Los viejos demonios eran así, pero no él no te salvó para tales propósitos. Aunque no debería haberte salvado en absoluto, ella habló en un tono helado. Eso hablaba de peligro inminente. Ken ignoró eso y sacó un cuchillo de cocina de su bolsillo, una corriente eléctrica bastante débil latía a su alrededor mientras miraba a la chica Kitsune. Dijo la niña Kitsune que cubría en sus manos una llama roja oscura que todos los Kitsune conocían instintivamente, Kitsune-bi, y le devolvieron la mirada al chico. Cuando las cosas estaban a punto de explotar, una criada intervino antes de saltar de miedo y aullar, haciendo que ambos apaguen sus poderes y se vuelvan hacia la asustada criada. Natsumi se sonrojó al darse cuenta de lo que acababa de atrapar haciendo. Naruto Kunbenelana habló y suspiró internamente mientras la cabeza de su hijo se movía en su dirección con una mirada confusa. A tu padre y yo hemos estado hablando y mañana nos llevaremos a ti, a Rías y a tus pares para que traigas a tus familiares. Naruto permaneció inmóvil, sus rasgos pegados a una mezcla de confusión, sorpresa y euforia mientras Rías se levantaba y gritaba de alegría. Natsumi se rió de la reacción de su maestro y sus hermanas, volviéndose hacia sus nuevos aliados de la nobleza, se rió ante la expresión confusa de Sayuri. La reacción de Ken, sin embargo, le quitó toda su alegría cuando su vista mejorada notó su expresión eufórica y el oscurecimiento de sus ojos cuando pasaron por encima de Naruto. Un gran nudo se formó en su estómago y supo entonces, más allá de cualquier sombra de duda, que no podía permitir que se volviera más fuerte. Si incluso pensó en dañar a Naruto, el chico que le dio un hogar, una pseudo familia, la oportunidad de ser entrenado por una de las mujeres más fuertes que existen y la oportunidad de ayudar a otros como ella, XXXXXXXXX Naruto miró alrededor del bosque familiar con un sentido infantil de asombro, escondido bajo una capa de fina compostura, pero todavía estaba allí. Rías, Akeno y Sayuri simplemente tenían un asombro infantil. Koneko miró a su alrededor con una mirada en blanco y mientras Natsumi y Ken se maravillaban, uno estaba ocupado tratando de pensar en el familiar más fuerte que podría tener mientras el otro pensaba de proteger a Naruto de Ken. Rías-sama y su nobleza irán con Sir Zetsu-sama, quien insistió en que viniera a ver a Rías familiarizarse, explicó Graifia al grupo de niños. Naruto sintió que su asombro se desvanecía lentamente como un globo desinflado hasta que desaparecido. Sir Zetsu parece haber notado el mal humor de Naruto y nerviosamente se rió entre dientes y saludó al chico que mantenía su rostro perfectamente expresivo cuando se volvió hacia Graifia. Mientras voy a llevar a Naruto-sama y su nobleza a buscar a sus familiares. Graifia terminó y asintió con la cabeza a la nobleza en cuestión que la seguía, Natsumi teniendo cuidado de colocarse entre Ken y Naruto en todo momento. Por supuesto, no importa cuán sutiles fuera ninguno de ellos, todavía eran niños y Graifia podía ver la tensión como si no estuviera enmascarada en absoluto. Cuando Graifia se deslizó junto a Natsumi para hablar con ella, se congeló. Auge. Moviendo la cabeza hacia arriba, la doncella de cabello plateado levantó una ceja al notar que las nubes de tormenta cubrían rápidamente el cielo sobre ellos y giraban alrededor de un punto central, sobre Ken. En un destello instantáneo de relámpagos, los 5 demonios fueron recibidos al ver un pájaro cubierto de rayos aleteando justo enfrente de Ken. Mirando directamente a los ojos de los muchachos mientras el aire a su alrededor crepitaba. Graifia frunció el ceño cuando notó el brillo en los ojos de los muchachos. Cuando él lentamente extendió una mano, ella había visto esa mirada antes, ira pura y absoluta con una mezcla de locura poco saludable. Lo había visto durante la guerra civil lo suficiente como para saber que si lo dejaba solo, el niño causaría enormes conflictos. Mirando a Natsumi y su expresión nerviosa pero endurecida, Graifia supo que Natsumi se dio cuenta, aunque solo inconscientemente, de lo peligroso que es Ken. Muy bien, Ken. Si el Thunderbird te acepta, ¿recuerdas el canto? Graifia preguntó mientras Ken colocaba su mano sobre la cabeza del pájaro del trueno azul. Sonriendo maniáticamente cuando no le sucedió nada negativo antes de volverse y mirar a la reina. Sí.
El gruñó recuerdo el canto con eso dicho comenzó a cantar, un círculo mágico rojo apareció entre su palma y el pájaro del trueno. Gemido la cabeza de Naruto se giró, sin ser vista mientras todos los demás prestaban atención al pájaro del trueno y a Ken. Girando el resto de su cuerpo, caminó lentamente hacia donde creía haber escuchado el sonido. Gemido ahí. Gritó mentalmente cuando comenzó a correr hacia los gemidos que escuchó, su mente joven ya lo había categorizado como un animal canino. Corriendo a través de los bosques, colocó una palma en un tronco mientras saltaba sobre él para empujarse más y continuó corriendo, al ver una repisa más adelante y estando demasiado cerca para detenerse sin caer, continuó corriendo y afortunadamente solo cayó unos pocos metros. Golpeó el suelo en un rollo y volvió a ponerse de pie para ver al animal que había escuchado. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, se permitió recuperar el aliento mientras se maravillaba del elegante pelaje negro y las grandes garras. Cerberus exhaló, asombrado, antes de que el lado racional de su mente se hiciera cargo no. Un Cerberus, no el Cerberus. Tal vez un experimento. ¿Mal funcionamiento genético? Se preguntó para sí mismo mientras caminaba hacia el gran perro de 3 cabezas, las 3 cabezas parecían un pastor alemán, que incluso con su gran tamaño, de 1 metro de altura e incluso acostado sobre su estómago, podía decir que era un cachorro. Mientras miraba por encima del canino, notó por qué estaba gimiendo, una sanguijuela grande y de aspecto demoníaco estaba unida a su lado. La cosa misma era tan grande como su cabeza. Apuntando con cuidado, activó un hechizo de bola de fuego básico, mientras el círculo mágico giraba hacia la existencia, lo modificó rápidamente, algo que había aprendido a hacer después de enviar innumerables correos no deseados al hechizo y aprender casi todas sus complejidades. El hechizo bola de fuego rugió a la vida cuando los personajes dentro de los anillos exteriores cambiaron al azar antes de conformarse con un patrón casi completamente diferente al hechizo normal y del círculo mágico salió una llama tan caliente que se volvió azul, que cuando golpeó la sanguijuela lo mató instantáneamente. Sonriendo ampliamente al realizar uno de sus muy pocos hechizos modificados correctamente, miró al Cerberus que ya parecía más saludable mientras se levantaba lentamente. Naruto levantó la cabeza cuando el Cerberus se puso de pie y descubrió que era casi 3 veces más alto que él cuando estaba parado en toda su altura. Tensando su cuerpo mientras la gran criatura bajaba sus 3 cabezas hasta su nivel y lo miraba antes de lamerlo con su lengua de gran tamaño que hizo que Naruto farfullara cuando un poco de baba se metió en su boca. ¿Agradecido? Preguntó suavemente y recibió otra lamida a cambio. ¿Te gustaría ser mi familiar? Preguntó a la criatura de 3 cabezas, que pareció pensarlo por un momento antes de asentir. Poco sabía él que al hacer esto su futuro se volvió mucho más interesante. XXXXXXXXXX Graifia fue la primera en darse cuenta de la desaparición de Naruto, lo que no es sorprendente, ya que Sayuri estaba mirando frenéticamente a su alrededor para ver si podía encontrar un espíritu para ella y Natsumi no había quitado los ojos de la presumida forma de Ken que tenía el Thunderbird volando un poco por encima y detrás de él. Sutilmente buscó al hermano menor de su rey y subió el paso inconscientemente, extendiendo sus sentidos y suspiró aliviada al sentir el habitual aumento de magia que se produce cuando un demonio hace un pacto familiar. Aunque estaba un poco sorprendida por el tamaño de la espiga mágica, preguntándose con qué criatura hizo un pacto que hizo que el pacto emitiera una espiga tan grande. Parece que Naruto-sama ha hecho un interesante familiar, murmuró Graifia lo suficientemente fuerte como para que los 3 niños con ella lo oyeran. Las 3 cabezas se voltearon hacia ella. Sayuri en intriga y confusión. Ken confundido y enojado, y Natsumi confundido, seguido de horror cuando se dio cuenta de que había estado tan concentrada en que Ken se familiarizara que había perdido completamente el rastro de su rey. Siguiendo a Graifia, todos vieron que algunos árboles caían delante de ellos, fuera lo que fuese, también se movían hacia ellos y considerando que esta era la dirección en la que estaba Naruto como una suposición segura para adivinar que era el familiar de Naruto el que estaba causando el daño. ¿Qué familiar conociste, Naruto-sama? Natsumi se preguntó con asombro cuando vio los árboles bastante grandes caerse como si no tuvieran cientos de años. Ken apretó los dientes con ira. Por supuesto que el diablo obtendría algo capaz de tanta destrucción.
Al igual que esos monstruos que destruyeron el orfanato, pensó, sin previo aviso, que las imágenes de la piel de una de las madres del orfanato derritiéndose pasaron por su mente. Cuando Naruto y su Cerberus aparecieron a la vista, incluso Gracie miró en estado de shock al pequeño, aunque alto para su edad, niño sentado en la cabeza del medio del gran canino. Mirando hacia abajo, el niño sonrió levemente y acarició la cabeza en la que estaba sentado. «Conoce a Tri», dijo con una voz suave llena de orgullo y felicidad. Natsumi chilló tan fuerte de emoción / felicidad por su rey que todos tuvieron que taparse los oídos. XXXXXXXX habían pasado unos días desde que habían visitado el bosque familiar y todos, excepto Natsumi, se habían familiarizado. Sayuri también se divirtió demasiado haciendo que la joven reina se sonrojara de vergüenza al mencionar constantemente de Triescal. Ahora, frente a Natsumi se encontraba Naruto y frente a él se encontraban los tres enormes depósitos que tenían un área combinada de 46,500 metros cuadrados, aproximadamente 500,000 pies cuadrados para los usuarios imperiales. Sayuri silbó agradecido por los tres edificios masivos que empequeñecieron por completo a los cuatro niños. ¿Cuántas historias son esas? Sayuri le preguntó a Naruto sorprendida mientras levantaba la cabeza. Tiene que ser al menos 3, comentó resueltamente. 4, en realidad, murmuró Naruto mientras caminaba hacia adelante, abría la puerta del medio y entraba. Cuando la nobleza de 4 personas entró en el almacén, 3 de ellos se maravillaron de cómo de alguna manera parecía más grande desde adentro que desde afuera, mientras que el cuarto solo sonrió malvadamente mientras mantenía sus ojos fijos en la parte posterior de la cabeza de Naruto. Sacando su cuaderno, Naruto comenzó a garabatear en él, haciendo que Natsumi se acercara a él para ver qué estaba haciendo. ¿Qué estás escribiendo, Naruto-sama? Ella preguntó con curiosidad. Notas sobre dónde colocar las cosas y cómo usar este espacio de manera efectiva, respondió mientras continuaba escribiendo notas antes de mirar a su alrededor. Natsumi levantó una ceja mientras lo hacía y se giró para mirar hacia donde estaba mirando. ¿Qué estás mirando, Naru? Antes de que pudiera terminar, se cortó cuando el sonido de un rayo llenó el aire y causó que tanto ella como Naruto se dieran la vuelta. Naruto acababa de sentir el pulso de la magia antes de escuchar el rayo y cuando se dio la vuelta vio una cuchilla cubierta por un rayo volando hacia su cabeza y solo logró mover su cabeza hacia atrás lo suficiente como para no sufrir una lesión letal. En cambio, el cuchillo dejó un corte profundo a lo largo de su mejilla, aunque no lo suficientemente profundo como para dejar una cicatriz. Gritando de dolor cuando el relámpago sobrecargado que cubría la cuchilla entró en su cuerpo cuando lo cortó, sintió que su pierna derecha y su brazo izquierdo se entumecieron y se arrugaron al suelo cuando sus músculos se tensaron dolorosamente. Natsumi gruñó enojado y se abalanzó sobre Ken, que ya había saltado hacia adelante con 2 cuchillas cubiertas de rayos más en un intento de matar a Naruto. Al enfrentarlo con todo el poder de un autobús a toda velocidad y forzándolo a entrar en el cemento mientras se detenían, ella cubrió sus manos con el fuego de Kitsune-bi y trató de golpearlo solo para que sus manos cubiertas de fuego fueran bloqueadas por los relámpagos de su rayo. Cuchillas cubiertas. ¿Por qué lastimaste a Naruto-sama? Ella rugió mientras aumentaba la producción de sus llamas, lo que hizo que él hiciera lo mismo con su rayo. Es un demonio. Si no fuera por él y su especie no habría pecado. Sin muerte. Él gruñó de regreso, la imagen de la madre del orfanato muriendo ardiendo en su mente y sé que no soy lo suficientemente fuerte como para sacar a los Mahou, pero incluso matar a un demonio es suficiente. Podré liberarte y ese lobo de su influencia. Al margen, la pobre, conflictiva y confundida Sayuri se estremeció. Incluso matar a un demonio es suficiente para que ella me perdone de la otra vida. Gritó, confundiendo a la chica zorra lo suficiente como para poder dominarla momentáneamente y lograr golpearla en su costado, que estaba desprotegido por su fuego. El desafortunado niño de 10 años gritó de dolor cuando el chico la arrojó lejos de él y apresuró a Naruto, quien ahora tenía la función motora de regreso y lo estaba mirando. Al llegar a Naruto, el niño una vez humano saltó en el aire y bajó el brazo, usando la gravedad para agregar fuerza adicional a su golpe. Tirando el brazo de Ken hacia un lado y desequilibrándolo con un golpe de palma en su antebrazo, Naruto lo siguió con un puñetazo en el pecho de Ken que golpeó con fuerza y causó que el niño se estremeciera.
Gruñendo de ira, el joven de cabello castaño aprovechó el poder vil del caballero pieza con la que se reencarnó para acelerar sus movimientos y atacar a Naruto con una ráfaga de golpes de cuchilla electrocutada y el otro movimiento cuerpo a cuerpo ocasional que Naruto logró solo adelantarse. Maldiciendo cuando su pierna se dobló por la fatiga de la electrocución anterior y sin haber entrenado adecuadamente su cuerpo, miró mientras las dos cuchillas se acercaban con miedo. Naruto-sama. Natsumi gritó de pánico. Todos en el almacén lo sintieron, el repentino aumento en la magia de Natsumi. La misma Natsumi sintió que su cuerpo estaba en llamas mientras miraba a Ken, el mundo parecía haber disminuido de repente. En un movimiento borroso, Natsumi se lanzó de su posición y antes de que alguien más pudiera procesarlo correctamente, puso su puño en la mejilla de Ken, enviándolo a volar lejos de Naruto, quien golpeó el suelo con un gemido y lentamente se levantó. Sayuri estaba congelada en su posición original, su cerebro tratando furiosamente de mantenerse al día con los eventos que acababan de suceder. Naruto fue tan amable, ¿por qué Ken había atacado? ¿Naruto los estaba influenciando? No. Esas son las ilusiones de Ken. ¿Por qué se atacan entre sí? Pensó en silencio mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. Su cerebro no permitía que su cuerpo actuara mientras miraba impotente. Se volvió hacia Natsumi cuando sintió el aumento de la presión mágica y se sorprendió tanto cuando se desdibujó y clavó a Ken lo suficiente como para noquearlo, y solo un pensamiento pudo procesar a través de su cerebro. ¿Dos colas? Al escuchar un gruñido de ira, se volvieron hacia Ken para ver una aura oscura que lo rodeaba, sus músculos abultados y convulsionados cuando un rayo crepitó alrededor de su forma. Su piel comenzó a oscurecerse y gritó de dolor cuando un ala grande hecha de hueso brotó de su espalda en una lluvia de sangre y músculo que hizo que los tres niños aún cuerdos quisieran vomitar. Se está convirtiendo en un callejero, murmuró Naruto mientras estaba de pie junto a su reina mientras ambos enfrentaban la creciente monstruosidad frente a ellos. Una fea también escupió enojada mientras ella, desconocida para ella, agitaba dos colas frenéticamente detrás de ella con ira. Cayendo a cuatro patas, Ken jadeó irregularmente y les sonrió con locura a los dos, su sangre aún goteaba de su ala de hueso y del agujero que hacía en su espalda. Usted DDNT va para ST un ND con IM. Pero ser cause le dide. GITO le leyó como WL. Gritó un maníaco, su voz vacilante entre su voz normal y una voz más profunda y demoníaca. Levantando su brazo izquierdo en el aire y creando un círculo mágico púrpura oscuro, lo golpeó contra el concreto, rompiéndolo con la fuerza pura. Del círculo mágico salió el pájaro del trueno con el que Ken había hecho un contrato, pero días antes. ¡Cállate! Gritó y con un fuerte grito el pájaro del trueno agitó sus alas y envió un rayo hacia la pareja. Colocando ambas palmas hacia adelante, Naruto creó un gran círculo mágico que brillaba azul y una vez que los personajes que formaban el círculo mágico se estabilizaron, presionaron su magia hacia él, creando una gran bala de agua que interceptó el rayo. Manténlo alejado de él y su familiar por un momento, ordenó Naruto a su reina, quien asintió y disparó hacia adelante mientras cubría sus manos con fuego. Gruñendo de ira, Naruto golpeó sus dos palmas sobre el cemento y de sus palmas un enorme círculo mágico dio vueltas a la existencia. Parando justo enfrente de Ken, Natsumi envió un lanzallamas gemelo de fuego de sus palmas que Ken bloqueó con su ala de hueso antes de desplegarlo rápidamente para tratar de golpearla con él. Doblándose ligeramente hacia atrás, la chica Kitsune esquivó el ala y dio un paso adelante y balanceó su pie hacia su sien, prendiéndole fuego a mitad de su movimiento. Agachándose, el chico de aspecto demoníaco esquivó el golpe y al girar sobre una palma intentó barrerle las piernas con las suyas. Intenté ser la palabra clave cuando Natsumi saltó sobre la patada y lo golpeó en la cara con una patada propia, usando su cara como un trampolín y volteando hacia atrás, disparando a su Thunderbird usando su Kitsune B y aterrizando con gracia antes desconocida para ella mientras sus ojos entrecerrados miraban peligrosamente al niño. Llorando de dolor, el pájaro del trueno volvió la vista hacia la menor amenaza para él, y el niño impulsó un gran círculo mágico.
Cubierto de relámpagos, el pájaro del trueno aceleró hacia Naruto, intentando atravesarlo a la velocidad a la que volaba. A pocos metros del círculo mágico, el familiar chilló sorprendido cuando una pata gigante salió del círculo mágico como si fuera un portal, y dijo que la pata tiraba de la mitad superior de Tri a través del círculo y que al ver al pájaro del trueno, lo golpeó con todo 3 de sus cabezas. El pájaro del trueno gritó de dolor cuando el cerbero arrancó con éxito su ala y lo desequilibró lo suficiente como para disparar a la izquierda de Naruto antes de perder el control completo y deslizarse por el hormigón en un camino sangriento. Tan cruel como pudo haber sonado Naruto, en ese momento, luego lo lamentaría, no sintió absolutamente ninguna simpatía hacia el pájaro y mientras caminaba hacia la feroz batalla entre su reina y Ken habló con Tri. Mata al pájaro y luego ayuda a matar al callejero, ordenó con frialdad. Su simpatía y otras emociones similares se habían alejado cuando esa cuchilla le cortó la cara, dijo que la herida aún sangraba ahora que lo pensaba. Mientras oía los pasos gigantes de su familiar y el chirrido moribundo del pájaro antes de que un ruido repugnante y ruidoso lo silenciara, miró a Ken antes de mover su mirada hacia Sayuri, quien parecía estar severamente conmocionado. Naruto se permitió sentir por unos breves momentos y le sonrió con consuelo a la chica antes de aplastar esas emociones nuevamente y acechar hacia el medio perdido. Acelerando hasta que estaba corriendo, Naruto se inclinó rápidamente y agarró la primera cuchilla arrojada mientras seguía corriendo hacia Ken y Natsumi. XXXXXXXXX Ken gruñó cuando esta pesta de alguna manera logró seguirle el ritmo, ya que hacía tiempo que había dejado caer sus cuchillas con ira y ahora solo cubría su ala de hueso y sus uñas alargadas con un rayo cuando la volteó y la golpeó como un torbellino de muerte. Aunque la Kitsune había aprendido de su primera lesión y no se había dejado tocar por nada cubierto por un rayo, desafortunadamente esto significaba que no tenía suficiente tiempo para contraatacar. Golpeó su pie contra el suelo y causó que se formara un pequeño cráter debajo de su pie y extendió su ala por completo y giró en un círculo completo. Dicha acción hizo que la niña de 2 colas saltara hacia atrás para evitar lesiones. Cuando estaba a punto de atacar de nuevo, sintió algo pulso a través de él y sonrió salvajemente cuando sintió que tanto su cuerpo como su magia se fortalecían. Su euforía le permitió ignorar por completo otro ala de hueso que rasgó la otra mitad de su espalda y envió una segunda lluvia de sangre volando, unas gotas golpeando a Natsumi que lo miró sin pestañear. De correos ms como SI del WNN problemas. Se rió maniáticamente cuando sintió que sus músculos crecen y se convulsionan una vez más, lo que le hace el doble de tamaño y altura. Flexionando su puño, disparó hacia Natsumi, tomando una alegría extrema en la forma en que sus ojos se abrieron en estado de shock antes de sentir una ráfaga de viento y ver las 3 cabezas del demonio desagradable Chucho inhalando. Las leves briznas de fuego que salían de las comisuras de sus bocas fue la única advertencia que recibió Ken cuando las 3 cabezas le escupieron un mar de fuego. Usando su velocidad recién descubierta, agitó sus alas mientras saltaba hacia atrás, haciendo que volviera hacia atrás mientras se movía hacia atrás. Volteando hacia atrás, sintió que sus pies golpeaban el suelo mientras se deslizaba hacia atrás y colocaba una mano en el suelo para mantener el equilibrio mientras se deslizaba hacia atrás sobre el cemento. Fuera de su visión periférica, vio que los pies de Naruto tocaban el techo mientras saltaba para golpear el techo de la planta baja y antes de que la gravedad pudiera surtir efecto, lo envió hacia Ken a un ritmo acelerado. Un destello plateado y el sonido del metal cortando el aire fue todo lo que escuchó cuando Naruto le cortó el brazo y el ala derechos. Ken gritó de dolor y saltó hacia atrás, aunque con el dolor cegando sus sentidos, fue lo suficientemente lento como para que Natsumi pudiera aprovechar golpear su brazo y ala izquierdos con un Kitsune B dominado, destruyendo su brazo izquierdo y haciendo que su ala de hueso estuviera tan caliente que cuando se encontró con la pared, se fusionó instantáneamente con ella, dejándolo atrapado en un lugar sin extremidades en la parte superior de su cuerpo. Naruto caminó lenta y cautelosamente hacia el Ken que luchaba y cuando estaba a solo 2 metros de distancia levantó una mano en su dirección y un gran círculo mágico saltó a la vida. Los personajes modificados casi instantáneamente encajaron en su lugar mientras el aire se calentaba alrededor del círculo mágico. Algunas brasas comienzan a flotar en el aire. No tiene la GUTS.
Fallarás y voy a killarte y vengar madre de Rosa FOR el pecado y muertes que diablos causa de. Él gritó con rabia, mientras que todavía está tratando de liberar su ala de la pared a la que se había fusionado. Mirando a Ken inexpresivamente mientras su hechizo se encendía con los últimos restos de su energía mágica, Naruto habló. Te di tanto e hiciste esto. Atacaste a mi familia, mi familia. No hay nada que se pueda hacer por ti. Disfruta de la muerte, dijo monótono mientras el hechizo se activaba. Casi como si hubiera sido el propio Tri quien los creó, un lanzallamas masivo de llamas blancas abandonó el círculo mágico y quemó a Ken hasta la muerte. Naruto miró inexpresivamente mientras Ken se reía locamente hasta que murió, su piel estaba negra y junto con sus músculos derritiéndose en el piso, sus globos oculares explotaban como globos y el olor que rápidamente llenaba el área inmediata. Por mucho que todo su ser gritara para apartar la mirada de la escena espantosa, no podía, ni podía detener su hechizo, probablemente algún lado vengativo de su venganza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad para todos los niños, Naruto finalmente se quedó sin magia y las llamas disminuyeron, un esqueleto carbonizado y derretido todo lo que quedaba. Naruto logró dar los 9 pasos a un ritmo rápido antes de caer sobre sus manos y rodillas y vomitar en el suelo, y por mucho que Natsumi quisiera ir y consolarlo, su cuerpo había decidido que ahora era un buen momento para presentarse. Ella a los efectos de ganar otra cola y todo su cuerpo se derrumbó debajo de ella. Cuando la zorra golpeó el cemento con la gracia de un títere con las cuerdas cortadas, Tri se acercó lenta y cuidadosamente y comenzó a olfatear y comer los restos cortados y destruidos de Ken, para disgusto de las niñas. Finalmente, vació todo su estómago y solo dejó de agitar en seco, el pobre Gremor y giró lentamente la cabeza hacia un lado mientras jadeaba al ver a Sayuri temblando y llorando de pie junto a él. Levantando el pelo una vez más, se volvió hacia ella para verla caer de rodillas junto a él, sin parecer preocuparse por el vómito junto a ella mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento. Si yo hubiera ayudado. Podría haberlo lo detuve pero estaba SSS tan sorprendido. Ahí, antes del choque del tren de una chica, podría decir algo más. Naruto se volvió hacia ella y la abrazó. Llorando aún más fuerte, el espíritu del lobo le devolvió el abrazo y lloró con su camisa empapada de sangre cuando Naruto hizo hipo antes de comenzar a sollozar también. El peso emocional de lo que acababa de pasar finalmente se instaló cuando Tri gentilmente llevó a Natsumi a los 2 niños que lloraban, la niña zorra comenzó a llorar ella misma. Y aunque tendrían que contarle a alguien lo que sucedió eventualmente, dejarían de lado esta parte de la historia era solo para ellos. Fin del capítulo 3.